datos están ordenados por categoría o clase de datos. Entonces, para un análisis estadísticos, utilizando los datos agrupados y considerando la frecuencia simple, también se puede calcular la regresión y los coeficientes de correlación, ¿ya? Para calcular entonces los datos agrupados, el coeficiente de correlación, el coeficiente de estimación, se utilizan las siguientes formulitas matemáticas, ¿ya? Lo vamos a hacer en la fórmula y después lo vamos a aplicar en el ejercicio. Tenemos entonces, para calcular el coeficiente de estimación, el coeficiente de estimación de la variable y respecto a la variable x, esto va a ser igual, dice, a la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por y menos la y estimada, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre n menos 2. Bien, y si conocemos los valores de a sub 0 y a sub 1, aplicamos la sumatoria de la frecuencia por y al cuadrado menos a sub 0 por la sumatoria de la frecuencia por y menos a sub 1 por la sumatoria de la frecuencia de x por y. Todo esto dividido entre n menos 2. Listo. Entonces aquí la formulita nos está pidiendo a sub 0 y a sub 1. Entonces para a sub 0 y a sub 1 podemos calcularlo, sus valores, conociendo esta fórmula de manera directa. Entonces para a sub 0 tenemos la sumatoria de la frecuencia unitaria. La sumatoria entonces va a ser de la frecuencia por y por la sumatoria de la frecuencia por x al cuadrado menos la sumatoria de la frecuencia por x por la sumatoria de la frecuencia por x por y. Todo esto dividido entre n por la sumatoria de la frecuencia de y al cuadrado, x al cuadrado, por la frecuencia de x al cuadrado menos, en este caso, por la sumatoria de la frecuencia de x, todo esto elevado al cuadrado. Bien, entonces la sumatoria de a sub 1 va a ser igual a n por la sumatoria de la frecuencia de x por y menos la sumatoria de la frecuencia por x por la sumatoria de la frecuencia por y. Todo esto dividido entonces en lo mismo de arriba, ¿no? Que sería n por la sumatoria de la frecuencia por x al cuadrado menos todo esto por la sumatoria de la frecuencia por x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces sí o sí tenemos que calcular las constantes a sub 0 y a sub 1 para aplicar esta formulita de aquí arriba. Bien, esta es la primera formulita para calcular el coeficiente de estimación. Para calcular entonces el coeficiente de correlación, esto va a ser igual a más o menos a la raíz cuadrada de
sumatoria de la frecuencia por y estimada menos la media de y, todo esto elevado al cuadrado, y esto dividido entre la sumatoria de y menos la media de y elevado al cuadrado. Este es el método de la variación explicada e inexplicada. 3, ¿no? Entonces, este resultado de aquí tiene que ser exactamente igual al coeficiente de correlación aplicando las covarianzas de la variable x respecto a la variable y. Todo esto dividido entre la división típica de x por la división típica de y. Estos 3 pasos sí o sí hay que hacer. Sí o sí, ¿no? Entonces calculamos el coeficiente de estimación, primero el error, digamos. Después calculamos el coeficiente de correlación, eliminando todos los errores. Y luego calculamos el coeficiente de correlación con el método de las covarianzas. Eso para ver si la variable y la variable x se ajusta a esos valores. Ok, vamos a hacer un ejemplo entonces. Aquí tenemos x al cuadrado, y al cuadrado. Entonces vamos a hacer completo este ejercicio. ¿Listo? Para eso nos vamos a ir a Excel. ¿Sí? A Excel. Ok. Entonces, vamos a introducir los valores, ¿no? Valores para x. Ya se supone que x ya es la marca de clase. Y. Entonces vamos a calcular, esta es la frecuencia simple. Vamos a calcular aquí la frecuencia por x. Aquí vamos a calcular la frecuencia por y. La frecuencia de x por y. La frecuencia por x elevado al cuadrado. Por x al cuadrado. La frecuencia por y elevado al cuadrado. Entonces vamos a insertar aquí símbolo, ¿no? Listo. Al cuadrado. Y esto lo vamos a copiar aquí también. Listo. ¿Qué necesitamos también para aplicar la y estimada? Necesitamos calcular la y estimada. Después necesitamos calcular y menos la y estimada, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Necesitamos calcular este valor de aquí, x menos la media de x, todo elevado al cuadrado. Vamos a calcular y menos la media de y, todo esto elevado al cuadrado. Necesitamos calcular x menos la media de x, cierra paréntesis, abre paréntesis, y menos la media de y, entre paréntesis. Ok. Ok, jóvenes. Entonces aquí le vamos al cuadrado, esto de aquí. Control C. Está al cuadrado. Este al cuadrado. Listo. Ok. Bien, entonces. ¿Cuáles son los valores para x? Entonces este va a ser 8, 9, 10, va a ser el 11 y va a ser el 12. Valores para y va a ser entonces el 30, perdón, 35, el 38,
48 y el 42, ¿no? 42 y el 52. Valores de la frecuencia. La frecuencia va a ser 4, 5, 6, 7, 7 y 3. Listo. Necesitamos calcular la media aritmética, ¿no? La media aritmética para este conjunto de datos. Entonces, la media aritmética para X. Y media aritmética para Y. Listo. Para calcular la media aritmética, entonces va a ser la sumatoria, que no se olviden, para datos agrupados, la sumatoria de la frecuencia por X dividido entre N, ¿no? Entonces, necesitamos sí o sí calcular este aquí. Igual suma, abre paréntesis, la frecuencia por X. Cierra paréntesis, enter. Necesitamos el total de este, ¿no? Total, lo mismo de este, ¿no? Igual suma, abre paréntesis, la frecuencia por la variable Y. Listo. Necesitamos calcular este valor aquí, ¿no? Igual suma, abre paréntesis, aquí, igual suma, abre paréntesis, la frecuencia, dicen, ¿no? Por la variable X por la variable Y. Entonces, cierro paréntesis. Listo. Sumatoria, ¿no? Sumatoria. Suma. Listo. Bien. Para calcular esto necesitamos las medias, ¿no? Entonces haremos este de aquí de una vez. Esto va a ser igual. Suma, abre paréntesis, sumatoria de la frecuencia por X elevado al cuadrado. Entonces este valor de aquí. Entonces va a ser este valor. Cierro paréntesis, pero elevado al cuadrado. Este valor va a ser de aquí, lo mismo, igual suma, abre paréntesis, sumatoria de la frecuencia por Y elevado al cuadrado. Entonces esto lo elevamos al cuadrado. Este F4. Listo. Bien, necesitamos calcular entonces la Y estimada. La Y estimada va a ser igual a este valor de aquí. ¿No? Insertar gráfico de dispersión. Ahí está. Y agregar línea de tendencia, lineal por si acaso, y calculamos la ecuación. Listo. Ya tenemos la ecuación ahí. Por lo tanto, entonces aplicamos. Igual suma, abre paréntesis, igual suma, abre paréntesis, va a ser menos 11,6, menos 11,6 más 5
coma 1 por X, cierra paréntesis. Esta es la Y estimada. Listo. Ahora, igual suma. Ahora, paréntesis. La frecuencia Y, dice, ¿no? Y menos la Y estimada. Listo. Y todo esto lo llevamos al cuadrado. Ok. Ahora, para calcular estos valores necesitamos la media aritmética. Bien, la media aritmética, esto va a ser igual suma, abre paréntesis, la sumatoria total de X sobre, ¿no? 5. Otro igual suma, abre paréntesis, sumatoria de Y, por eso dice, ¿no? Sumatoria de Y es este, entre 5. Listo. Okay. Entonces esto va a ser igual suma, ¿no? Abre paréntesis, valor de X menos, vamos a colocar este valor de aquí, ese de ahí, menos la media, no, está aquí, esto correcto, menos 11, todo esto elevado al cuadrado. Listo. Este valor de aquí, igual suma, abre paréntesis, valor de Y menos la media, ¿no? Cierra paréntesis. Aquí vamos a este signo del dólar y todo esto elevado al cuadrado. Control B. Listo. ¿No? Y este valor de aquí. Ya. Igual suma, abre paréntesis, X menos la media de X, cierra paréntesis, por, abre paréntesis, Y menos la media de Y, entre paréntesis. Listo. Pero este valor de aquí tiene que mantenerse el signo, ahora este valor de aquí y este valor de aquí. Ok. Bueno, y hagamos los totales nomás, ¿no? Ok, están los totales. Bien, ya está todo el ejercicio, entonces centramos el ejercicio. Aquí dice, centramos el ejercicio, centramos la información. Ok, y nos vamos entonces a resolver el ejercicio reemplazando los totales en la fórmula, ¿no? Reemplazando los totales en la fórmula. Ok. Listo. ¿Sí? Ok, ahí. Esa era la fórmula. Y este es el ejercicio. Bien, control B.
Ahí tenemos el ejercicio. Listo. Bien, entonces vamos a calcular el coeficiente de estimación. El coeficiente de estimación de la variable y respecto a la variable x. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Podemos calcular con este valor de aquí también. ¿Ya? O yo lo voy a hacer más fácil, por este valor de aquí. Porque ya hemos calculado a sub 0 y a sub 1. Bien, entonces, ¿no? Entonces, sumatoria de y menos la frecuencia. Ok. Entonces, tenemos la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por y menos la y estimada. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre, dividido entre n menos 2, ¿no? N menos 2. Listo. N menos 2. Bien, aquí nos faltaba, ¿no? Multiplicar por la frecuencia. Bien, lo podemos sacar directamente, mira. A ver. Sí, nos falta un valor aquí. Nos falta un valor. Aquí nos falta multiplicar. Aquí nos falta este valor de aquí. Y menos, ¿no? Aquí lo vamos a hacer la frecuencia. La frecuencia, ¿no? Entonces, a este valor va a ser igual suma igual suma aquí la frecuencia por todo este valor de aquí, ¿no? Abre paréntesis y cierra paréntesis. Enter. Ahí está. Aquí tenemos 17,2 sería. ¿Sí? 17,2 la frecuencia por todo ese valor. Aquí están viendo, ¿no, Joné? Están viendo. Ok, lo vamos a volver a copiar entonces este ejercicio. Entonces, vamos a nuestra pizarra digital. Ok, nuestra pizarrita digital. Aquí está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho de nuevo el ejercicio, ¿no? Listo. Control B. Ejercicio de nuevo que hemos hecho. Aquí está la sumatoria de la frecuencia. Ok. Entonces, el coeficiente de estimación de la variable y respecto a la variable x va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por x o por y menos la y estimada, todo esto elevado al cuadrado dividido entre n menos 2, ¿no? N menos 2, ahí está. N menos 2. Y este resultado va a ser igual a la raíz cuadrada de 17,2 dividido entre 5 menos 2. Este resultado sería entonces raíz cuadrada de 17,2 dividido entre 3. ¿Cuántos son sus resultados, jóvenes, ahí? Dígame, por favor. Entonces, se supone que para calcular la y estimada, esto hemos hecho. La y estimada es igual a sub 0 más a sub 1 por x.
Su valor, entonces hemos calculado aquí, y estimada, a sub 0 hemos calculado menos, a ver, aquí lo tengo, no, lo hemos calculado en el gráfico, ¿no ven? Directamente en el gráfico, ese valor. Bien, necesitamos calcular mm, este valor, la sumatoria de la frecuencia y estimada menos la media de y faltaría, ¿no? En el cuadro. Este resultado, ¿cuántos jóvenes? 2,39. 39. 2,39. ¿Qué es esto? No se olviden que el coeficiente de estimación es el error típico o el error estándar que hemos encontrado. Quiere decir que al introducir todos estos datos de aquí, ¿verdad? Que son datos agrupados, el error es de 2,39. Ahora necesitamos calcular el coeficiente de estimación, de correlación, coeficiente de correlación, ¿sí? Y ese coeficiente de correlación ya con valores ajustados, Bien, entonces esto va a ser igual, puede ser valores positivos más menos, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por y estimada menos la media de y. Todo esto elevado al cuadrado, dividido entre la sumatoria de y menos la media de y elevado al cuadrado. Entonces, este valor va a ser igual a la raíz cuadrada de fíjense que aquí nos falta, ¿no? Aquí nos falta la sumatoria total de la frecuencia y estimada menos la media de y. Lo podemos calcular de esta manera, entonces. Nos vamos a salir y otra vez lo vamos a calcular. Esto es fácil. Dice, la frecuencia multiplicado por y estimada menos la media de y. Todo esto elevado al cuadrado. Control ¿no? Control C y control B. Entonces, listo, ahora sí. Entonces esto va a ser igual a la suma, abre paréntesis, de la frecuencia por, ¿no? Abre paréntesis, y estimada es este de aquí, menos la media aritmética, este valor de aquí. Todo esto elevado al cuadrado. Otro paréntesis. Y ya está todo esto elevado al cuadrado. Pero la media aritmética tiene que ser constante. ¿Sí? Un valor constante. Listo, y este es el total, ¿no? Necesitamos este total. 45, 25 entre 74. Copien este total, ya necesitamos este total para poder okay, reemplazar entre la fórmula, este total de aquí. 45, 25, 74, ¿no?
No quiero responder esto. Ok. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Bien, entonces este valor va a ser, todo este valor de aquí es 45,75,74 dividido entre y menos la media de y elevado al cuadrado. Y menos la media de y elevado al cuadrado, aquí está. 3275,2. Listo. ¿Cuánto es ese valor, jóvenes? ¿Cuánto es ese valor? 4,05, licenciado. ¿Cuánto? 4,05. 4,05. Entonces, el error que hemos calculado, ¿verdad? Ya, este es el error corregido, ya eliminando todos los errores. Fíjense que ha aumentado, pero utilizando, en este caso, la variación explicada. Bien, ahora calculemos el, el coeficiente de correlación utilizando las covarianzas. Entonces, el coeficiente de correlación va a ser igual a la covarianza de la variable X respecto a la variable Y. Todo esto es desviación típica de X por la desviación típica de Y. Esto es para ver el grado de asociación entre esas variables. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de X menos la media de X multiplicado por Y menos la media de Y. Todo esto dividido entre N. Y abajo va raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media de X elevado al cuadrado dividido entre N por la sumatoria de Y menos la media de Y elevado al cuadrado dividido entre N. ¿Y esto aquí es igual? Esto va a ser igual, ya lo tenemos aquí, este valor va a ser igual a 51, todo esto dividido entre 5. Y abajo va a ser igual, ya lo tenemos este valor aquí, raíz cuadrada de 10 entre 5 por la raíz cuadrada de sumatoria de X menos la media de X elevado al cuadrado. Está bien, 10. Sumatoria de Y menos la media de Y, 275, ¿no? 275,2 dividido entre 5. Raíz cuadrada de eso. Díceme esos resultados. Ese es el resultado, díceme. ¿Cuánto es el resultado?
Ujú. Ah, no. ¿Cuántos resultados, jóvenes? Licenciado, pero no sé si está mal, me sale menos 1,7. Arriba es, fíjense Ah, todo esto, arriba, ¿no? arriba me sale 10,2. 10,2 está bien. Abajo va a salir 10 dividido 1,1 entre 5. 1, 1,41 menos 7,41. 1,41. Esto no es menos, esto es por. Ah, ok. Sí, sí. Es por. Esto es por, la formulita es por. Aquí está, ¿no? Por. Entonces ahorita yo lo voy a calcular, igual estoy en eso. Eh, 55,04. Raíz cuadrada de 75,4. ¿Cuánto sería aquí? Raíz cuadrada de 55,4. 7,41. 7,41, ¿no? Multiplica 1,41 por 7,41 y divídelo entre 10,2. ¿Cuánto sale el coeficiente de correlación? Sale 0,97. 0,97. Fíjense entonces cómo se interpreta esto. Para este conjunto de datos agrupados, existe una alta correlación entre la variable y la variable x. Alta correlación, 0,97 es alto. Con un margen de error estimado de 2,39. Con un margen de error estimado de 2,39. Y con un coeficiente de correlación aplicando el método de la y estimada de 4,5. Aunque yo parece que estoy dudando de estos datos de aquí. Estos datos de aquí. Entonces se supone que el coeficiente de correlación por la y estimada debe ser más, o sea, menor de este valor de aquí. Esta es la estimación. O también hemos calculado, esto puede, al revés también, ¿no? La formulita, este es el valor más alto que hemos calculado. Pero este es coeficiente de correlación, no estimación. Este es el error que hemos calculado, este es el error. ¿Ya? Entonces, este de aquí, esta formulita de aquí, lo vamos a volver a revisar
Es que este valor es muy alto, muy alto. Pero este valor se puede calcular también con la expresión, método de la expresión práctica. Lo vamos a calcular ahorita, ¿ya? La formulita para calcular por la expresión práctica, por la expresión práctica, lo vamos a hacer aquí. Ya, el coeficiente de correlación por la expresión práctica va a ser a la siguiente formulita. Tenemos, ¿no? N por la sumatoria de la frecuencia de X por Y, menos la sumatoria de la frecuencia por X, por la sumatoria de la frecuencia por Y. Y abajo tenemos la raíz cuadrada de N por la sumatoria de la frecuencia de X al cuadrado, menos la sumatoria de la frecuencia por X, todo esto elevado al cuadrado, por la raíz cuadrada de la sumatoria, n por la sumatoria de la frecuencia de Y al cuadrado, menos la sumatoria de la frecuencia por Y, pero todo esto elevado al cuadrado. Listo. Tenemos entonces aquí el coeficiente de correlación por la expresión práctica, tenemos valores. Bien, ¿no? Dices n es 5, perdón, esto es 5, multiplicado por la sumatoria de la frecuencia de X por Y, por la sumatoria de la frecuencia de X por Y, que sería 99,21. 99,21 menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, ¿no? Aquí tenemos sumatoria de la frecuencia por X 250 y por la sumatoria de la frecuencia 973, 250 por 973, 250 por 900, me olvidé, 73, listo. Abajo tenemos la raíz cuadrada de 5 multiplicado por la sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de la frecuencia por X al cuadrado, 13.874, 13.874 menos la sumatoria de la frecuencia por X al cuadrado, sumatoria de la frecuencia de X al cuadrado, 250 al cuadrado, 250 al cuadrado, por la raíz cuadrada de 5 multiplicado por la sumatoria de la frecuencia de por Y al cuadrado, sumatoria de la frecuencia por Y al cuadrado serían 207.781, 207.871, menos la sumatoria, dice, de la frecuencia Y al cuadrado. Y aquí la tenemos, ¿no? 973 al cuadrado. 973 al cuadrado. Listo, jóvenes, dítenme ese resultado ahora. Dítenme ese resultado. Paso a paso, hágalo. Paso a paso.
Este es por. A ver, sumatoria de la frecuencia por y elevado al cuadrado. Sumatoria de la frecuencia de 1973. Aquí se juntará valor altísimo. Parece que va a salir negativo esto. ¿Cuánto es el resultado de la raíz cuadrada? ¿Cuánto resultado, Eli? Bueno, por esta cantidad yo me doy cuenta que va a ser negativo. ¿Ya jóvenes? ¿Ya sacaron los resultados? Hola.
tarea entonces para ustedes. El mismo ejercicio, o sea, dice calcular el coeficiente de correlación lineal, coeficiente de estimación y el coeficiente de correlación por la expresión práctica y comprobar por el método de las covarianzas, graficar e interpretar sus resultados. Entonces, por la expresión práctica, correlación. Del siguiente conjunto de datos. Del siguiente conjunto de datos, ¿no? Tenemos para X y para Y. Y la frecuencia simple. Vamos a hacer correlativo. 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser 33, 44, 44, 52, 31 y 70. La frecuencia va a ser 4, 3, 7, 2, 1. Este es el ejemplo 1. El ejemplo 2. El ejemplo 2. Para X, para Y, la frecuencia sí. 1, 2, 3, 4, 5. La frecuencia va a ser aquí. Bueno, hagámoslo más bajito. Valor de Y 8, 10, 12, 15 y 20. La frecuencia va a ser 5, 7, 6, 3 y 2. ¿Qué tienen que hacer con estos dos ejemplos? Demostrar si hay correlación, calcular su margen de error, que es el coeficiente de estimación, aplicar el coeficiente de correlación por la expresión práctica y comprobar por el método de las covarianzas si hay alta correlación o no hay alta correlación. Así va a estar la Para clase. el día viernes. Como ustedes Si no lo hacen ese práctico, estas serían le preguntas. das aquí para que abandonar la llamada. Bien. ¿Alguna pregunta entonces, jóvenes? ¿A qué hora ¿Ya termina? calcularon el resultado del Y coeficiente de de ahí te vas correlación? acá. No sé a qué hora termina, pues te he dicho que la larga de esta sesión. Te vas acá, Hola. aquí, a esta aplicación. Te das acá. Detener grabación, le das un clic y Ya. de ahí le Bien, das X entonces acá. con este Nada más. ejercicio ustedes, con este Pero primero método tenés de que salirte expresión de la práctica, reunión. Ya. método de la expresión práctica, ¿no? Práctica. Con este método tiene que ser exactamente igual su resultado que la covarianza. Para demostrar si hay correlación o no hay correlación. Si no hay correlación, entonces hay que revisar los resultados. Algo le hemos fallado. Ahora, si es que salen correctamente los resultados, entonces queda demostrado el ejercicio que hay alta correlación, ¿no? Como lo hemos visto aquí en la covarianza. Hay alta correlación. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ok, esta es tarea, ¿no? Tarea. Ok, vamos a quedar ahí, jóvenes, vamos a continuar el viernes, ¿ya? Pero demuestren este ejercicio, ¿no? Resuelvan este ejercicio. Ya dicen todavía. Esta fórmula, comprueben esta fórmula. Si no hay, o sea, si los valores de este método no son iguales a la covarianza, hay que revisar el ejercicio, dónde ha sido la falla. ¿Ya? Porque fíjense que hay alta correlación con los resultados. Entonces, por el método de la expresión práctica, tiene que salir esos valores igualitos. Igualito. Aquí no estamos utilizando la Y ni la Y estimadas, aquí estamos utilizando sumatoria de la frecuencia por los valores que existen, ¿no? De la variable X y de la variable Y. Los mismos pasos hagan los otros dos ejemplos. Si no lo resuelven esos dos ejemplos, 100% va a ser pregunta de exámenes. Ok, jóvenes, vamos a quedar ahí, continuamos el viernes, ¿ya? Si es que no hay pregunta. Ok. Pero dicen.